bienvenidas a este tercer episodio de nuestro podcast Noches de Interés. Para nosotros es un gusto estar aquí. Gracias a Dios, este es el tercero de muchos más. Creemos que Dios va a manifestarse, creemos que Dios está haciendo milagros a través de estos podcasts. Y solamente quiero explicar por qué se llama Noches de Interés. Tal vez es la primera vez, este es el episodio 1 para ti. Quiero explicarte por qué se llama Noches de Interés. Este podcast se llama así porque lo estamos grabando ahora mismo en vivo aquí en nuestra iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Y nosotros tenemos reuniones, tenemos actividad cada miércoles a las 6 de la tarde donde hablamos temas de interés. Hemos hablado infinidad de temas y hoy estamos hablando y vamos a hablar sobre pequeños gigantes. Entonces puedes escucharnos a través de todas las plataformas. Envíale este episodio a alguien que lo necesita porque creo que hoy va a suceder algo importante en tu vida. Así es que está con nosotros en este episodio Chucho. ¿Cómo estás, Chucho? Bien, Cheque. La verdad que tercer episodio se dice fácil, pero ya llevamos planeando ya algunas ocasiones y hoy se hace realidad, ¿no? Creo que eso es una gran emoción y hoy nos tocó casi venir uniformados. Me faltó la gorra y bajar como 20 kilos para poder estar iguales, pero estamos contentos, de verdad. Creo que este episodio va a tocar el corazón de muchas personas, o al menos lo hablo de manera personal, me ha tocado. Y el por qué pequeños gigantes, ¿no? Pequeños gigantes, queremos hablar acerca de la importancia de una persona adulta, saber que hay cosas del pasado de nuestra niñez que nos han afectado y hoy día somos consecuencia de lo que vivimos siendo niños, ¿no? Entonces va a estar bueno. Me gusta mucho el nombre, Pequeños Gigantes. Sí. ¿Cómo es que salió? Estábamos en la oficina con los pastores, estábamos planeando los episodios, la primera temporada. Sí, no, y aparte fue porque personas que vienen los días miércoles aquí a Noches de Interés nos preguntaban o nos pedían que enseñáramos acerca de este tipo de temas, el cómo convivir a veces con los hijos, porque creemos que una de las etapas más importantes de las personas es cuando son niños. Y si esa etapa se formó mal, tenemos adultos formados erróneamente. Sí. Y eso hace que la familia, la relación con los hijos sea afectada, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando lo estábamos planeando, estábamos como emocionados y uno gritaba y decía, no, mejor de este y mejor así, este título, sí. ¿No? Pensábamos decirle, son como niños, teníamos ahí varios temas, ¿no? Pero creo que va bien. Y esperamos, de verdad, yo deseo que este episodio llegue y toque tu corazón, toque tu alma, toque hoy tu espíritu. Y para empezar con esta intro, viene a mi mente una escena de una película, una de mis películas favoritas, Rescatando al Soldado Ryan. Si ya la viste, al final de la película me impacta mucho cómo este soldado, después de ser rescatado, va a la tumba de la persona, del soldado, del jefe, del comandante que lo rescata y empieza a recordar, ¿no? Pero la escena final, él empieza a llorar, empieza a recordar todos los sucesos, se acerca a su esposa, se para, estaba frente a la tumba de su esposa, voltea con su esposa y le dice, dime si he vivido dignamente. Y creo que el ser gigante en tu edad adulta tiene mucho que ver con vivir dignamente, con vivir con principios, con ser un gigante, es decir, con ser una persona hecha y derecha, como por ahí dicen. Y me impactaba mucho ver esto. Pasa un timelapse, está súper padre esa escena, es un timelapse desde que estaba joven y con la misma, tienes que verla si no has visto ese final, está bien impactante y al final le dice, oye, he vivido dignamente porque la persona que lo rescata dio su vida por él y le dice, prométeme una cosa, estaba agonizando, prométeme que tu rescate valió la pena porque perdía toda mi gente, vive dignamente. Entonces eso me impacta. Sí, y yo creo que influye desde el pasado. Yo creo algo, un suceso importante en tu vida va a marcar la pauta para saber cómo vas a vivir.
En la planeación, yo recuerdo que la pastora Leti nos decía algo, una frase que me gustó mucho, y fue la de los gigantes que no llegues a vencer de niño, muy difícilmente los vas a vencer de grandes. Sí, eso ¿no? es cierto. Entonces creo que va ligado a esto, ¿no? A veces no vivimos dignamente porque hay cosas que nos están atando, sí. Hay cosas que nos están lastimando, y no vivimos dignamente de manera personal ni con los demás, ¿no? Porque no tratamos a los demás tampoco dignamente. Entonces creo que ese tipo de sucesos marcan la pauta de nuestra vida para saber cómo nos vamos a conducir. Y sobre esa frase que la pastora nos decía, si no vences tus gigantes ahora, cuando estés grande van a ser peor, yo le estuve pensando, digo, cómo podemos aplicarlo, cómo puede ser un consejo práctico y algo simple, es un gigante, ¿cómo lo venzo? Me puse a pensar en David, y lo que pasaba con David es que yo veo a David no como un niño, yo veo a David como un gigante, sí. Y veo al gigante como un niño, como un enano, porque para él dijo, ese gigante es como un oso, no tiene el tamaño, no me intimida, sí. Él era un niño, y para que él dijera, ese gigante, creo que lo que importa es que si tú ves una dificultad que es gigante, es porque te hace falta crecer. Claro. Porque ahora, por ejemplo, yo veo a mi hija y digo, qué fácil es decir papá, no lo puede decir. Sí. Qué fácil es agarrar una cosa con las manitas y no lo puede hacer. Para ella es un gigante, es una cosa enorme que tiene que... Pero ahora, cuando creces, tus gigantes, más bien, tú tienes que crecer, porque sí, claro. No es un gigante. Bueno, sí, tal vez a primera vista sí se percibe como gigante, pero una vez que creces, creo que ya no lo es. No, y hay algo importante, porque un gigante, como decíamos en la junta, ¿no? Un gigante puede ser bueno o puede ser malo. Así es. Y nosotros tenemos la decisión de qué gigante va a crecer en nuestra vida. Porque un gigante malo nos va a poner límites, sí. Pero un gigante bueno siempre nos va a enseñar que podemos, ¿no? Entonces yo me preguntaba, y me gustaría saber en tu caso, ¿qué gigante crees que ha predominado más en tu vida? ¿Un gigante en la parte mala o un gigante en la parte buena? O sea, ¿cuál ha pesado más tal vez en toda tu vida? Está difícil la pregunta, porque creo que, para ser sinceros, yo soy una persona seria, soy una persona introvertida, soy una persona muy hacia adentro. Creo que somos iguales. Sí. Para empezar, ese es creo que mi primer gigante que vencí. Ahora ya no lo veo como gigante. Ahora creo que mi siguiente gigante es saber controlar, porque una persona introvertida, cuando hay como un arcoíris de emociones, no puedes controlar. Tal vez a un extrovertido es fácil controlar, pero yo, introvertido, todo hacia adentro, blanco y negro, de repente estallan las emociones. Ese es un gigante para mí, ¿no? Un gigante en controlar mis emociones, controlar mis arranques, controlar mis impulsos, que no sé, yo nunca estuve enojado y ahora me enojo muy rápido. Yo nunca estuve desesperado y ahora me desespero muy rápido. Creo que ese es otro gigante ahora que estoy viviendo. Sí, y yo creo que conforme vamos creciendo, conforme va avanzando, vamos encontrando gigantes nuevos, gigantes que como tú decías, oye, yo no era así, ¿por qué ahora reacciono, no? Pero creo que entrando en parte del tema, veo que hay una parte importante que tenemos que conocer y que tenemos que aprender a saber el por qué esos gigantes se han creado, ¿no? Y creo que la primera parte es decir, ¿qué ha pasado en mi vida que ha hecho que esos gigantes estén ahí presentes? O sea, ¿qué pudo marcarme en la infancia para yo ser de esa manera? ¿Consideras que tuviste una infancia difícil? No, yo lo he platicado y creo que no me tocó una infancia muy, muy difícil. He escuchado personas que cuando tú los escuchas quieres llorar con ellos porque te platican, ¿no? Y el golpe con el cable de la plancha y que te aventaban de todo, ¿no? Entonces, en mi caso no tuve una infancia así difícil. Mi papá solo una ocasión me pegó, pero sí, o sea, sí me lo merecí.
O sea, yo digo, me la tuve bien ganada. O sea, de verdad que sí. Pero fue por algo, porque mi papá se sufrió mucho maltrato de niño. Y él hizo una promesa y él dijo, nunca en mi vida voy a tratar igual a mis hijos. Y te puedo decir que la cumplió. O sea, sí la cumplió. Porque no solo con nosotros, sino aún con mi mamá. O sea, nunca vi que la golpeara, nunca vi que le gritara. Y eso creo que marcó mi vida para bien, ¿no? Pero claro, siempre uno también toma las decisiones, ¿no? Puedes tener un buen ejemplo, pero tú sabes seguirlo o no seguirlo, ¿no? Creo que eso, sí, pero no. ¿Cómo identificamos las heridas propias? Ahorita vamos a hablar más como individuo, más como persona. No las heridas que tú haces, sino lo que te hicieron de niño, ¿no? ¿Cómo identificas? ¿Cuál es ese proceso de decir, yo creo que me hicieron daño? Ahorita hablabas algo, ¿no? Tu papá hizo una promesa de nunca hacerlo. Eso es un gigante bueno, es un gigante que te hace grande, que te hace, wow, el Señor, qué grande fuerza de voluntad, qué autocontrol, qué gigante, ¿no? Y es que hay 3 áreas que los gigantes van a marcar tu vida. La primera es el intelecto, las emociones y en este caso también entra la voluntad. En la parte del intelecto vemos cómo somos afectados por las palabras que nos dicen, por el cómo nos hablan, lo que un padre pudo haber marcado en el corazón del hijo. Y palabras tal vez como eres un tonto, tú no puedes, tú no sabes, ¿para qué naciste? Y son palabras que todos los días a veces se escuchan, ¿no? En el trabajo, en la casa, en donde quiera que vayamos. Pero creo que la parte de ser niño y escuchar, el llenar tu cabeza de eso, híjole, es bien tremendo. O sea, daña verdaderamente a una persona, daña a una persona que apenas está creciendo, que apenas se está desarrollando y empieza a crecer con esas ideas, ¿no? Entonces cuando enfrenta un problema de algo que está en la vida, recuerda esas palabras que le dicen, tú no puedes, tú no sabes, tú no lo vas a lograr. Y a mí me pasó, fíjate, yo no tengo recuerdos de mi infancia de que mis padres fuéramos una familia disfuncional donde se peleaban, donde había gritos. Creo que hasta lo normal de un matrimonio, ¿no? Lo normal de una familia. Aunque sí recuerdo que mis padres, mi papá, sí me decía, eres un tonto, o cosas así, ¿no? Que tal vez nos decía porque no me aprendía las tablas y eran las 12 de la noche y mi mamá ya se quería dormir, mi papá también, y yo tenía que entregar una tarea. Y ahí mi papá estaba, es que, ¿por qué no entiendes? No es tan difícil, Ezequiel, eres un burro. Tiempo después, y lo digo porque tal vez tú te sientes así, tal vez has pasado, tienes 25, tienes 30, tal vez ya tienes 50 y estás haciendo lo mismo con tus hijos. Pero ponte a pensar esto, yo crecí no con estas palabras, soy un tonto, no crecí así, pero sí crecí no dando fruto en mis trabajos. Por ejemplo, en la escuela yo nunca pude, siempre era de a panzazo. Tenía el 5.4, me dejaba el maestro un trabajo, 5.6 y se subía y pasaba. Mi promedio era 7 y era como todos en mi casa. Bueno, yo me alegraba cuando sacaba un 8 porque para mí era un 10. Pero desde la escuela nunca pude y me explicaban las matemáticas y cosas, pasaba el pizarrón, nunca pude. Y tiempo después en mis trabajos tampoco podía. Y yo decía, no entiendo por qué no puedo hacerlo, es tan fácil. Ejemplo rápido, estaba trabajando en una fábrica de postes y teníamos que hacer un inventario, construían postes y yo estaba en el almacén y tenía que salir a contar cuántos postes, de qué medida y de qué resistencia. Y había un campo grande y los postes estaban tirados. Lo que tenías que hacer, pasar con la libreta, campo de tal persona, tal medida, tal resistencia. Y así, y al final el almacenista y yo checábamos, pero a mí yo tenía 3 postes de más
me hizo 3 veces salir y las 3 veces encontré esos 3 postes. A la cuarta sale conmigo el almacenista y me dice, vamos. Y me dice, tú aquí en este campo tienes uno. Hicimos todo el recorrido y no apareció un poste. Y yo me quedé, y así, y al final para mí fue, soy un tonto. Sí. Soy un burro, o sea, ¿cómo es que vi un poste de más? ¿Cómo es que apunté y las 3 veces? Entonces, tal vez no vives tú, ay, soy tonto, pero palabras que te marcan y que tal vez por eso no eres bueno en la escuela, por eso estás frustrado en los trabajos, vas de uno, vas de otro. Es interesante cómo tu intelecto desde niño es afectado por las palabras de tus padres. Y es que dentro del intelecto entran 3 áreas: el subconsciente, el consciente y el inconsciente. O sea, hay cosas que como adultos recordamos de lo que nos dicen nuestros padres, pero hay cosas que no las recordamos, pero que ahí están, y están produciendo algo en nuestras vidas. Por ejemplo, te compartía, ¿no?, yo en la mañana un video de un estudio de bebés. Me llamó mucho la atención porque dice que hacían estudios para los bebés que lloraban, y dice que la primera vez la mamá no fue a ayudarlo, no, lo dejó llorar. Mi abuelita decía, déjalo que haga pulmones, ¿no? Creo que esa era la creencia que como que se tenía antes, ¿no? Pero hoy esos estudios han arrojado datos verdaderamente que te hacen pensar, ¿no? Y dice que le hicieron como el estudio, y en el cerebro se reflejó ahí como algo, ¿no? Que había una alerta. Y dice que lo siguieron haciendo como 3, 4 veces, hasta que el bebé, la mamá se fue y el bebé ya no lloró, pero en el estudio se activó ese sentido de alerta. Se activó ese recuerdo. O sea, a un bebé recién nacido se activó el recuerdo de que había peligro, pero su reacción fue decir, aunque llore, no hay quien esté ahí. Y dice que con el paso de los años a esos niños les hicieron ese mismo estudio, y dice que de manera inconsciente, en momentos de peligro, se apartaban, sabían que no había quien los pudiera ayudar. Entonces, hay cosas en nuestra vida que el intelecto fue dañado y están en ese subconsciente. O sea, que no recordamos, pero hay episodios en nuestra vida que vivimos que de repente nos lo activan, ¿no? Por ejemplo, la soledad. Un bebé que pasa ese proceso, cuando tiene problemas de adulto, prefiere no acudir a nadie. Porque, o sea, él dentro de sí sabe que si de chiquito nadie lo ayudó, ya no menos. Entonces vemos a personas que hoy día tú les das un abrazo y se sienten raros, porque dicen, es que pues desde chiquito nadie me abrazó, desde chiquito nadie me vio, y les empiezas a activar esas cosas que están en el inconsciente, ¿no? Y tú como papá a veces dices, si conmigo no lo hicieron, ¿por qué lo hago yo consigo? Apréndele, yo sufrí, en mis tiempos era así. Creo que ese es uno de los grandes errores. Yo sé que la forma en la que, por ejemplo, mis padres fueron creciendo fue diferente a la mía, ¿no? O sea, yo recuerdo a mis papás ahí, yo recuerdo a mi mamá cuidándome, pero ellos, por lo que me cuentan, no era de esa forma. Y a veces damos por hecho que la forma correcta en la que nosotros fuimos creciendo, en la que nos criaron, es la forma en la que yo tengo que criar a mis hijos. Lo que no me doy cuenta es que estoy repitiendo el mismo patrón. O sea, los mismos errores que hicieron conmigo los estoy repitiendo, pero los estoy disfrazando. O sea, no los estoy corrigiendo, solo los estoy disfrazando, y estoy dañando, sin lugar a dudas, la vida de una persona. O sea, de un niño, no solo estoy dañando su etapa de niño, o sea, lo estoy marcando para cuando va a ser adulto. Así es. Sí, porque es interesante cómo nuestro cerebro es tal cual un disco duro, no sé, de muchos teras, mucha información cabe dentro de ti, que tal vez no alcanzas a procesar y no alcanzas a experimentar o a recordar, pero como dices, inconscientemente, al paso del tiempo, empiezas a vivir por cómo creciste o cómo eras de bebé, ¿no? Yo ahorita llora mi bebé y ya voy rápido porque prefiero que tenga estar ahí. Claro. Tal
tal vez va a ser a lo mejor difícil cuando tengo un problema ya de más grande, obvio yo tengo que aprender y a enseñarle a soltar la que tiene, pero prefiero que mi hija me busque porque tiene un problema y necesita ayuda, a que mi hija diga, mi papá nunca me ayudó y nunca me va a ayudar. Y creo que el intelecto se daña también como, en el caso de los hijos, el más dañado a veces en el intelecto es el hijo mayor. Sí. Porque es con el que se experimenta. ¿Tú eres hijo mayor? Yo soy hijo mayor. Entonces, es con el que se experimenta. ¿No? Sí, también. Y digo lo mismo. Y de verdad que te dañan a veces porque, por ejemplo, ¿no? Un caso así bien sencillo que tal vez se hace en todas las familias, ¿no? Se le delega responsabilidades al hijo mayor que no tiene que tener, ¿no? Y le metes el chip, por ejemplo, de que tu responsabilidad es cuidar a tu hermano chiquito y él empieza a crecer dañando sus pensamientos. Porque cuando llora el bebé, inmediatamente viene la señal de alerta de me van a regañar, me van a pegar, me van a castigar, yo tuve la culpa, y empiezo a dañar el intelecto, el inconsciente, lo empiezo a lastimar y eso afecta bastante. O sea, es un daño total que estamos causando. Y la otra parte es la voluntad, ¿no? ¿Por qué razón? Un niño cuando está chiquito no puede decidir por sí mismo. Ahora viene la otra parte. En esta parte a veces es más afectado el hijo menor, porque ahora el hijo menor se tiene que someter a los papás y al hermano mayor, ¿no? Entonces ya no decide por sí solo, hace lo que los papás le dicen o lo que el hermano mayor le dice, y crece viviendo solo, acatando órdenes. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, he conocido aún matrimonios, ¿no? Que, oye, ¿qué vamos a hacer esto? Lo que tú digas, no, lo que tú decidas. ¿No? Y eso, de verdad, viene desde que eres niño, o sea, desde que no te enseñaron a tomar decisiones y te impusieron a un general, a alguien al frente, a decirte lo que tú tienes que hacer. Y es difícil. Eso es un gigante. No creciste intelectualmente, tu voluntad se quedó enana. Exacto. Tu voluntad, es interesante eso, lo que planteas de el niño, el hijo mayor es el que tiene más responsabilidad, sí, al que le experimentan o el experimento de la familia o de los papás. Para todo. Yo recuerdo, lo mencionaba hace rato, mis papás mi familia no fue mala, mi papá no fue malo, pero sí recuerdo, mi papá era un papá, aunque es un papá ausente, sí. Fue un papá ausente, ¿no? Ya hace 2 años mi mamá murió y me puse a pensar muchas cosas. Hubo un punto donde le pedí ya perdón a Dios, pero no le tengo odio a mi papá, pero le dije, Dios, ¿por qué no fue mejor él? Sí. ¿Por qué no te llevaste mejor a él? Y es que es ahí donde entra la parte del inconsciente. O sea, uno puede decir, yo lo amo, ¿no? Es mi padre, pero inconscientemente hay recuerdos, sí, o hay cosas que te afectan y que tú dices, híjole, este recuerdo que tengo, esta palabra, me acuerdo que fue de él. Sí. O sea, sí afecta, sí daña. Y tal vez tú vas creciendo, te vas creando nuevos recuerdos, nuevas experiencias, pero llega un punto donde eso sí te pega. Sí. O sea, donde ese gigante se te presenta y te dice, aquí estoy. Y ese día para mí fue un gigante. O sea, el hecho de decir, ¿por qué no te llevaste a él? Fue un gigante creciendo en mí. Un gigante. Yo no odio a mi papá, no hay rencor, pero como fue un papá ausente, crecí así, separado, y aunque sí había cariños, había tal vez abrazos, había cosas como cualquier papá, pero mi mamá pues era como la más cercana a todos. Y este gigante que se levantó cuando mi mamá murió, para mí fue así como de, wow, no es justo, ¿por qué no mejor fue? Al tiempo tuve yo que le dije, Dios, perdóname, me puse a cuentas con Dios, lloré, y para mí fue un gigante que no sé si ya lo derribé. Pero sí creo que al tiempo estaba diciendo, a mi papá le amputan la pierna,
Y tal vez yo me di cuenta que estoy venciendo el gigante porque no fue así como de, qué bueno, se lo merecía. Sí me dolió. Y no fue así como, pues ya de una vez ya te lo todo, ¿no? Sí fue así como, me dolió. Entonces, creo que aún de grande tú puedes vencer gigantes. Y aún de grande, gigantes se levantan así. Sí. En cualquier situación, en cualquier momento. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que decías algo, a mi papá le pasó algo similar con su papá, ¿no? Platicábamos en la mañana, ¿no? Y decía, híjole, creo que en este episodio vamos a evidenciar a nuestros padres. y yo decía, híjole, sí, creo que sí, ¿verdad? Pero creo que el resultado va a ser bueno, ¿no? Creo que nos ha ayudado a sanar y puede ayudar a otras personas inclusive a ser sanas, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi papá, él me platica de mi abuelito, él partió hace ya algún tiempo. Y él sí me platica que mi abuelito era muy sádico, o sea, sí, literal, ¿no? Y yo recuerdo que a mi papá nunca lo escuché faltarle al respeto. Y a nosotros nos daba coraje porque veíamos actitudes, veíamos acciones, y él nos decía siempre, sea lo que sea, es mi padre y lo voy a respetar. Y yo recuerdo que cuando llegamos a Dios, él dijo, no, yo lo perdono, lo suelto. Pero pasó el tiempo y recuerdo que íbamos a empezar una reunión en casa y orando, una mujer se acercó con mi papá y le dijo, usted aún tiene algo en contra de su padre. Y yo recuerdo ese día, mi papá llorando como un niño y diciendo, sí, cierto, o sea, yo pensé que ya había soltado, pero no había pasado. Y después de esa oración, después de ese tiempo que oramos ahí, a mi abuelito le cortan un pie y mi papá se empezó a ser responsable y lo llevaba a las citas. Me tocó llevar a mi abuelito a mí a las citas. Hubo una mayor convivencia y mi papá lo recuerda y dice, hasta que pude vencer eso, pude dar el siguiente paso, ¿no? Y eso creo que, como tú dices, un gigante se te va a aparecer en cualquier momento. El problema es que a veces no estamos preparados, no estamos listos cuando eso se nos presenta. Y creo que al igual que David, tienes que ver a los gigantes, no como gigantes, sino como osos, sí, claro, como leones, alguien que tú puedes derrotar, no alguien para que lo perdone. No, en el nombre de Jesús ese gigante va a caer y voy a cortarle la cabeza, lo que decía David, y se la voy a dar de comer. Es interesante como este niño era un gigante por dentro, o sea, sabía lo que era. Exacto, sabía lo que era. Y sí, como dices, estamos evidenciando a nuestros papás, pero creo que todos crecemos con la educación de nuestros padres, ¿no? Tal vez es un 70%, un 80%, tal vez de lo que somos ahora por lo que nos hicieron nuestros padres. Y el otro 20, el otro 10, 15, no lo sé, se forma por nosotros y por amistades, ¿no? Sí. Y la verdad es de que, o sea, hay un 20% que se construye por nosotros mismos. Y el otro 80%, como tú dices, sí se formó por otras circunstancias. El problema es, si nosotros no dejamos que ese 80% Dios lo toque, siempre va a estar el gigante ahí. Sí. O sea, no va a haber un momento en el que vamos a poder salir adelante. Por ejemplo, dentro de lo que hablábamos, las áreas afectadas, la otra es la parte de las emociones. Y tú decías algo que me llamó la atención, ¿no? Que nosotros o somos lo que nuestros padres depositaron en la niñez, ¿no? Y mi esposa lo ha contado y hoy día nos reímos y doy gracias a Dios porque hoy día mi esposa es una mujer responsable que no se raja, pero por lo que ella me cuenta, a la edad de 11 años, 10 años más o menos, ella era responsable de una casa, ¿no? Porque mi suegra trabajaba, era policía, entonces los turnos eran súper pesados y mi esposa me cuenta que el sueldo de mi suegra lo administraba ella, o sea, a una niña de 9, 10 años. Y tú dices, imagínate la responsabilidad. Y ella tenía que dividir los gastos del pasaje de su mamá, de toda la quincena, tenía que ir a comprar la despensa y ver por sus hermanos. Y yo recuerdo que ella creció diciendo, yo no me quiero casar.
¿Por qué? Porque lamentablemente los padres llegan a cometer el error de poner responsabilidades que los niños no tienen por qué pasar en esa edad. O sea, yo me acuerdo que ella me dice, no, una ocasión me llamaron porque mi suegra fue policía de tránsito y la atropellaron. Y dice mi esposa, a la edad de 10, 11 años, desde Ciudad Neza se tuvo que ir hasta el centro sola. O sea, en transporte, preguntó cómo irse y se fue. Y digo, ella no, o sea, hay niños que no tienen por qué pasar cosas que están pasando hoy día. El problema es que el resultado son las personas adultas que tenemos hoy en día. Y creo que más bien es, no hemos, o nuestros papás tal vez no supieron cómo hacerlo, porque creo que también darle responsabilidad a un niño es bueno, pero si solo le das responsabilidad, le arruinas su infancia. Sí, claro. Creo que si quieres un niño responsable, sí dale responsabilidad, pero dale cariño, hazlo sentir valioso, celébrale sus victorias. Pero si lo dejas hacer, crece un niño adulto, un niño que en el futuro va a ser amargado, va a ser... O sea, totalmente su vida va a ir en contra. O sea, todo lo que le presenten va a ser en contra. O sea, si tú le empiezas a poner a un niño esas responsabilidades que no le corresponden, ¿no? Por ejemplo, el cuidar a un hermano menor, o sea, no es su obligación. O sea, él está desarrollándose al igual que ese bebé. O sea, apenas están aprendiendo, y es por eso que hoy día nos enfrentamos a un sinfín de jóvenes que dicen, yo no quiero tener hijos. ¿Para qué? O sea, ya crié hijos. O sea, yo los formé, yo los eduqué. O sea, ya no quiero hijos. Las mamás, por ejemplo, dicen, las que ya tienen tal vez hijos medio grandes, dicen, oye, ¿tendrías otro? No, ya acabé de educar. Sí, pero a la par de que tú los educaste, tu hijo mayor también los educó. Y por eso hoy día ese sentimiento de decir, no quiero tener hijos. O sea, no quiero ni casarme, no quiero ni pensar en nada, ¿no? Y hoy vemos jóvenes frustrados, amargados, resentidos, con odio. Yo recuerdo hace años que me tocó estar en el grupo de jóvenes, en aquellos ayeres. La linda... ¿Cuántos años tienes, Chucho? 36. 33. Estoy en la etapa de Jesús. Está bien, 3 años. Pero yo recuerdo que esta mujer de jóvenes nos platicó una historia. Fue la primera reunión de jóvenes que se hizo en la iglesia. Y yo recuerdo que nos contó una historia que sí se me quedó grabada hasta el día de hoy. Nos platicaba de un boxeador que a todos los con los que peleaba los noqueaba. O sea, los noqueaba y los dejaba en la lona. Y cuando le preguntaron que cuál era el secreto del por qué siempre los noqueaba, su respuesta fue: cuando yo me suba al ring y va al contrincante, me imagino que es mi papá. Y tú dices, imagínate lo que tuvo que haber pasado en su infancia para tener tanto odio y decir, te voy a destruir. O sea, creo que eso, si como padres estamos viendo que los hijos empiezan a tener actitudes raras, empiezan a tener actitudes hasta de responder y cosas, son señales de alerta. O sea, o el que te golpee, o sea, desde un niñito chiquito te pega y tú te ríes, pero cuidado, son señales que te están advirtiendo que hay algo que está pasando en ellos, ¿no? Yo quiero citar un proverbio y dice así: la corona del anciano son sus nietos, pero el orgullo de los hijos son sus padres. Y yo estaba analizando este proverbio y se me hizo, además de muy sabio, enredado. ¿Qué? La corona de los nietos, de los abuelos. ¿Qué? A ver, analicémoslo y creo que yo encuentro aquí un ciclo saludable. Leámoslo como al revés. A los hijos, el orgullo de un hijo presume a un papá, claro. Pero un abuelo presume a sus nietos. Y creo que muchos de nuestros hijos, o bueno, yo tengo una más estarevita, pero tal vez yo nunca sentí orgullo por mi papá.
Tal vez tú nos estás escuchando y sientes lo mismo. Mi papá no me orgullece. Como que me da pena mi papá. No quiero que se entere. Uy, mi mamá ya fue por mí a la primaria y me está gritando, mocito, me decía, mocito, aquí estoy. A mi hermano le pasaba eso. Nosotros en la primaria siempre nos despedíamos de beso en el cachete con mamá, con mi papá. Y yo recuerdo eso que tú dices. Mi hermano, una calle antes, le decía a mi mamá, dame beso porque ya no me puedes besar, ¿no? Entonces, sí. Y fíjate, o sea, creo que de niño ves a tus papás como héroes. Yo veo a mi bebé ahorita y siento que le digo, te gusto, ¿verdad? Estoy guapo, ¿verdad? Y me veo a mi hija. Pero se te queda viendo. Ajá, se me queda. Pero creo que esa admiración se pierde. Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como padres, es que siempre nos vean como héroes. Y eso se construye. Es decir, que tu hijo tenga 30 años, tenga 40, esté casado y diga, mi papá, estoy orgulloso de mi papá. Y es que el problema es que, como tú dices, se tiene que ir construyendo. Y, o sea, un niño chiquito, claro, siempre va a presumir a su papá. Pero cuando en realidad ve quién es su papá y cómo es, ya deja de presumir. O sea, ya mejor no dice nada. Y el problema o la otra parte ahora es ver cómo sé que como adulto tengo esos problemas, ¿no? O sea, cómo sé que yo ahora siendo adulto en mi etapa de madurez ya soy un buen adulto. Creo que hay muchas señales que nos dicen no has pasado a esa etapa, ¿no? Hoy vemos muchos adultos pero con actitud de niños. Sí. Y eso es bien tremendo. Sí. O sea, si ves adultos inmaduros, exacto. Ves adultos que no crecieron y se quedaron atascados, se quedaron enanos en su intelecto por palabras de los padres, ¿no? Y la verdad es que ¿cómo vamos a detectar o cómo detecto yo como persona adulta que fui dañado y que me está afectando y que está afectando mi relación con mis hijos? Hay varias, pero creo que algunas principales es: sigue siendo un gritón, sigues siendo un desesperado, sigues queriendo intimidar, ¿no? Yo recuerdo a un tío, toda su familia ha sido policía. Y yo recuerdo que en una plática él se paró y dijo: mis hijas me respetan porque me honran. Y recuerdo que cuando sus hijas crecieron, le dijeron: no deseamos nada porque te teníamos miedo, pero no te respetábamos. Y esos son reflejos de que somos, o sea, niños atrapados en cuerpos de adultos. Sí. ¿No? Lloramos, y digo, no está malo llorar, pero a veces lloramos por todo. Sí. Nos sentimos débiles, nos sentimos menospreciados. Hay adultos que hoy día de verdad, o sea, el cuerpo es adulto, pero también te cuesta socializar. Sí. Tienes 35, tienes 40 y no tienes amigos. Sí, y dices, es que nadie me entiende. No, más bien no tienes como esta educación, no has crecido intelectualmente, te da miedo socializar. Lo hablábamos hace rato, ¿no? Por el miedo, no me van a aceptar. Yo siempre he solucionado mis problemas yo solo y solo seguiré, ¿no? Te da miedo socializar con la gente. No, y hay muchas cosas, por ejemplo, el pedir ayuda a otros. O sea, como tú siendo niño, tus padres nunca te ayudaron, te señalaban, te criticaban, te pegaban porque necesitabas ayuda y en lugar de ayudarte te dicen: a ver, quítate, tú no sientes, tú lo puedes hacer, lo mejor lo hago yo. Cuando creces, repites ese patrón. O sea, te estás ahogando y no pides ayuda. Sí. ¿Por qué? Porque como en la infancia fuiste dañado de esa forma, creces así. Y creo que es importante ver aquí cuáles son los detonantes. Tal vez tienes hijos, tienes hijas y no sabes por qué eres así, pero de algo que sabes y estás seguro que no quieres repetir lo mismo, ¿no? Yo al igual que Betsa, yo decía, yo no me quiero casar.
Híjole, voy a decir, siento que estoy muy traumado, pero creo que queda. Recuerdo una noche, una cena en mi casa, y estaba yo con mi papá, con mi mamá. Mi mamá salió a comprar, ya era tarde, salió a comprar a la tienda, y mi papá es alguien que hace bromas, pero que no se sienten como bromas, y que para él está chistoso, ¿no? Dice, oye, es que unas personas me venían persiguiendo, me venían como que ahí, me estaban chiflando, fiu, fiu, ¿no? Y mi papá pensó que era gracioso y le dijo, pues seguramente les diste entrada, ¿no? Y yo recuerdo bien, me enojé, me levanté de la mesa y dije, por esas cosas yo no me quiero casar. Y nunca me voy a casar, ¿por qué no? Y creo que es un detonante en tu vida que estás viendo en tu hijo o estás viendo ahora como papá. Que, fíjate, hay una película, veo muchas películas, una serie. Esta serie se llama Mindhunter, es como de los años 80s, 90s, o un poquito antes creo, cuando la rama de la criminología en Estados Unidos estaba como saliendo, y es sobre criminales, sobre homicidios, y la persona que está encargada del primer homicidio empieza a investigar, y un policía le dice, oye, es que antes eran más fáciles de investigar los crímenes. Veías a alguien moría o alguien lo mataban, buscabas al amante y buscabas al que le debe dinero, ¿sí? Y lo resolvías. Dice, pero ahora los crímenes no están relacionados a dinero ni a venganza. No. Dice, están aquí. Sí. Un crimen, un psicópata mata por algo. Esta persona que inició esta rama de la criminología intelectual y el psicoanálisis, bueno, para meterle a grandes rasgos, lo voy a hablar, y dijo, hay detonantes. Sí. En la infancia de cada criminal hay detonantes. Entonces creo que es el momento de identificar qué detonante hubo en tu infancia. Hoy día está repercutiendo. Que hoy te está haciendo como eres, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno de los detonantes, creo que yo puedo decir algo de esto, es el modelo al que tú sigues. O sea, hay modelos que te van a hacer lo que tú eres el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, si tú tuviste un padre que siempre trabajó, porque siempre te metió en la cabeza que el trabajo es lo primero, tú vas a hacer lo mismo. Y de la forma que tú te sentías de que no veía a mi papá porque mi papá trabajaba y esto, ahora tú lo estás reproduciendo en tus hijos. Entonces hay modelos que van a ser detonantes para que te puedas desviar del camino o lo endereces. Sí. Yo escuchaba apenas hace una entrevista de Daddy Yankee, que hace poco regresó al camino de Dios, y él explicaba algo de esto, y él decía, le preguntaban, ¿cuál fue el motivo por el cual tú te alejaste de Dios? Si tú conocías, si tú servías a Dios. Y él dijo, es que el problema son los modelos que los padres nos ponen en la cabeza. Y él dijo, yo crecí en una familia donde el modelo ideal para una familia era tener mucho dinero, estrenar a cada rato, comprarte lo mejor. Dice, y como fui creciendo con esa idea, dice, empecé a tener modelos incorrectos. Sí. Dice, mis modelos eran los que se dedicaban a robar, los que se dedicaban a hacer tantas cosas porque eran los que tenían dinero. Dice, y cuando pasé momentos difíciles, recordé que esa era la idea que mis papás me metieron y me aparté. Sí. Dice, y a partir de ahí dejé de servir a Dios, dejé de hacer lo que tenía que hacer por buscar ese modelo. Sí. Hasta que llegó el punto en que siendo adulto dijo, este modelo no es correcto. Sí. O sea, ese detonante, ese modelo lo llevó a tomar decisiones incorrectas, a vivir de una forma que no tenía que vivir. Entonces creo que tal vez hoy día nuestros modelos de la infancia no fueron tan buenos, pero no quiere decir que no puedo cambiar. No quiere decir que el patrón se tiene que repetir. Tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Si tú nos estás viendo o escuchando y es el primer episodio al que estás llegando,
Solo queremos darte algunos consejos prácticos, algunas formas de que puedas superar, que puedas destruir tus gigantes, de que puedas enfrentarte a ellos, que tengas el valor y que puedas decir: hoy lo derribo, o hoy este gigante no es nada para mí. Chucho, ¿qué tal si nos das algunos consejos? ¿Cómo enfrentar estos gigantes? Híjole, mira, uno de los principales, y creo que es el fundamento de todos, siempre va a ser ir a Dios, ¿no? Eso es como lo fundamental. O sea, no va a haber cambios en tu vida si no incluyes a Dios. Sí. Eso es lo más importante, ¿no? Incluir a Dios no es solo decirle: Dios, pues ayúdame. No, es vivir una vida cerca a Él, es vivir una vida verdaderamente caminando al lado de Él, ¿no? O sea, por eso es que cuando llegas a veces a Dios, te cuesta trabajo ver a Dios como un padre, porque no tuviste ese modelo, pero se tiene que romper esa barrera. Otra de las formas en las que voy a vencer gigantes es tener buenas amistades. O sea, no puedes crecer con las mismas amistades que están envueltas en el mismo círculo. Por ejemplo, yo te decía, yo nunca vi a mi papá, nunca lo vi tomar, nunca lo vi fumar, nunca lo vi gritarle a mi mamá, nunca le vi pegar, nunca. Pero mi modelo eran los que eran más grandes de la cuadra, porque yo los veía que se ponían a tomar, que pues sacaban la bocina, andaban en el carro, y ese empezó a ser mi modelo hasta que yo lo empecé a replicar. Sí. Y yo recuerdo que mis papás siempre me dijeron algo: Chucho, si vas a tener amigos, ten amigos lo más lejos que se pueda de la casa. Y hoy día veo ese tipo de personas con las que fui creciendo, y los sigo viendo los mismos viernes, sábados, afuera en la calle, haciendo lo mismo. Y yo doy gracias a Dios por ese consejo de que ten diferentes amistades, porque las amistades que empecé a tener ya afuera cambiaron mi perspectiva de vida y me ayudaron a enfrentar a ese tipo de gigantes, porque ya eran amigos que te decían: sí puedes, tú lo vas a lograr, no, vas a ver, yo te ayudo, y te iban metiendo ese chip de decir: yo puedo salir adelante. Sí. Y tú veías la otra parte y decías: si me quedo aquí me voy a estancar y va a ser un gigante que no voy a poder vencer. Y ¿sabes cuál es el resultado de los gigantes que ellos tienen? Son divorcios, son pleitos, deudas. Y yo veo mi otra parte y digo: al cambiar ese círculo o al romper ese círculo de amistades, mi vida fue diferente. Sí. ¿No? Pero también Dios tuvo que prepararse. Y yo tengo aquí, escribimos algunos consejos, algunas conclusiones. Reconoce tu dolor. Es bueno y no pasa nada que digas: estoy herido, me hirieron, tengo este sentimiento. Explora la raíz, busca de dónde viene ese dolor. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué me va mal en las finanzas? Es un gigante. ¿Por qué soy infiel? ¿Por qué quiero pegarle a mis hijos? Viene de una raíz. Explórala, atrévete a ir profundo en tu vida. Habla sobre lo que se siente. ¿Qué sientes? Ve con un pastor, ve con un amigo, alguien que sepas que te va a ayudar, que te puede aconsejar y que te va a decir cosas para vencer a este gigante. Reescribe tu historia. Creo que una vez que pudiste vencer, ahora rompe el círculo. Es decir, no más gritos, no más golpes, no más estrés, no más gigantes en mi vida. Reescribiré mi historia. Ponte límites, establece límites para que estos gigantes no regresen, no se levanten nuevos. Tienes que establecerte límites y busca ayuda profesional también. Acércate con un pastor, asiste a la iglesia, lee tu Biblia, pídele ayuda a Dios, ora todos los días, pero también ve con alguien profesional, alguien, no cualquiera. Creo que yo sugeriría, no cualquiera puede ayudarte. Creo que puedes buscar gente con principios, tal vez algún experto de la vieja escuela, alguien que te va a decir las cosas como son y las cosas cómo se hacen de verdad. Y creo que es algo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar personas aún que nos confronten, sí. O sea, que nos digan las cosas como van, no que nos apapachen.
O sea, un apapacho al final simplemente calma, pero cuando tú eres confrontado, si te encuentras en un momento donde dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Entonces, sí es necesario, y creo que lo hablo en México. México es un país, en el caso de los hombres, que te dicen, no debes de llorar, sí. y eso, y es válido llorar, es válido de repente quebrarse, es válido de repente que te rompas, porque si no, no va a pasar nada. Sí. Escuchaba hace rato una enseñanza y decían, el pueblo de Israel, pues, el mejor perfume se sacaba cuando triturabas la semilla, porque sacabas el aceite. Si queremos que salga lo mejor de nosotros, tenemos que dejar que Dios nos triture. O sea, es decir, deja que Dios rompa el molde viejo y saque lo mejor, o sea, saque los mejores recuerdos, saque las mejores experiencias, saque las mejores palabras de tu infancia para poder construir un poquito. Y yo quiero terminar con esto, este episodio 3. Sí puedes vencer gigantes, sí se pueden derrotar, sí puedes terminar con esos patrones, con esos vicios, con esos malos hábitos, sí se puede. Solo necesitas tener el valor para hacerlo. Gracias por haber estado en este episodio. Esperamos de verdad, de corazón, que lo que hablamos hoy, que lo que acabamos de decir, llegue a tu vida, toque tu corazón, y nos vemos en el próximo episodio. Chucho, gracias por haber estado aquí. Gracias, fue un honor y una emoción enorme estar aquí.